Bien, en la clase de hoy vamos a estar centrados en lo que son los arreglos bidimensionales, ¿bien? Fíjense en que con Carlos estamos haciendo un repaso general de todas las cosas que ya estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, sigan viendo los videos, sigan resolviendo los prácticos y ahora, por ejemplo, en este repaso que vamos a hacer de arreglo bidimensional, lo que son las matrices, nos vamos a centrar en un problema que después lo vamos a retomar un poquito más adelante, así que eso va a estar bueno. Bien, vayamos repasando un poquito. Bien, el arreglo bidimensional, nosotros ya habíamos trabajado en las clases anteriores con el arreglo unidimensional y en cuanto a la sintaxis de Java, lo único que varía es un doble corchete. Bien, ahora cuando yo tengo que definir un atributo, tengo que definir algún identificador y decirle a Java que es un arreglo bidimensional, ¿cómo lo hago? Lo hago siguiendo la siguiente sintaxis. ¿Bien? Le digo qué tipo, ¿sí? Y ahora tengo que incluir dos corchetes. ¿Bien? Obviamente que un corchete va a estar relacionado con los que son las filas y el otro corchete va a estar relacionado con los que son las columnas. ¿Bien? Por último, le pongo el identificador que va a tener la matriz. ¿Bien? Esta es la manera de poder definir, entonces ya si necesitamos una matriz de doble, entonces doble, corchete, corchete y el nombre, ¿bien? Y así sucesivamente con las cosas que nosotros vayamos definiendo, ¿bien? Lo positivo es que al igual que los arreglos unidimensionales, se pueden definir también los tipos que pueden ser objetos de clases específicas, ¿bien? No solamente de clases simples o de tipo simple. Esa es la definición de la sintaxis para declarar un arreglo. Ahora para instanciarlos, ¿sí? A ese identificador, ¿sí? Se le dice new tipo y le tengo que especificar justamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas que va a tener. Fíjense en que siempre el primer corchete va a estar haciendo referencia a lo que son las filas, ¿sí? Y el segundo corchete haciendo referencia a lo que son las columnas. Bien, lo mismo después cuando nosotros necesitamos acceder a los datos del mismo. Bien, eh, al igual que los arreglos unidimensionales o los array lists, también el índice comienza en cero, o sea, el cero es una posición válida, ¿bien? Así que eso es positivo porque, bueno, sigue una cierta lógica y seguimos trabajando ahora con una bidimensionalidad nada más. ¿Cómo hacemos para obtener un valor de esta matriz o ponerle un valor? Es, ¿sí? A ese identificador, ¿sí? Le pido, ¿sí? Acceder a un valor, ¿sí? De un elemento que está en la posición fila y en la posición columna. ¿Bien? Es decir que acá lo que me va a hacer Java es devolverme el valor que tiene en esa fila columna, ¿no? Tengan en cuenta que si mi matriz es de 5 por 5, entonces yo tendría que tener justamente las posiciones de fila y columnas también en un índice válido, ¿no? Yo no le podría decir a una matriz de 5 por 5, decime qué valor tiene en la posición 10-10, ¿sí? Porque obviamente va a haber ahí un error porque no es una posición válida de la regla. Bien. Y en el caso de que necesite setear un valor, simplemente es de nuevo en esa fila, columna de la matriz, es igual al valor que yo quiero guardar. ¿Ven? O sea que la única complejidad en que se aumentó con respecto a lo que son los arreglos unidimensionales es un nuevo corchete que va a hacer referencia a lo que son las columnas. ¿Bien? Entonces con estas dos cositas yo ya empiezo a trabajar con las posiciones eh, de, esta, de esta matriz. Bien, en principio, bueno, hasta ahí habíamos trabajado, ¿sí? Y habíamos planteado algunos ejercicios. Bien, veamos qué tenemos ahora. Lo que vamos a hacer es un esqueleto, ¿sí? Para el juego de buscamina. ¿Bien? No es el tatetilla, que es lo que habíamos planteado la clase en la que vimos
en la que vimos matrices, sino que ahora, bueno, vamos a seguir con algún jueguito temático como para que la implementación sea un poco más divertida y nos vamos a centrar justamente en este juego del Buscaminas, que yo creo que es bastante conocido y todos al menos una vez lo hemos jugado. ¿Bien? Para hacerlo más sencillo, se le hice una captura del juego, ¿sí? De lo que vendría a ser un juego un poquito más completo. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Tenemos, si se quiere, una matriz, ¿sí? Donde yo voy haciendo clic en cada uno de los elementos y cuando hago clic en una posición X, Y, ¿sí? Puede pasar varias cosas, ¿no? Que, por ejemplo, si yo quiero hacer clic en esto, ya no podría porque ya es un casillero que ya fue dado vuelta, por lo tanto tengo que seguir buscando, ¿no? La idea del juego es que yo pueda dar vuelta todo sin tocar una bomba. Bien, las bombas son estas pelotitas, ¿sí? Fíjense en que si yo hago, eh, elijo justamente esa posición donde está la bomba, ¿sí? Es donde pierdo. Bien, cuando gano es cuando di vuelta todos los casilleros y me quedé sin ningún casillero, ¿sí? Eh, que contenga bomba, obviamente, y en ese punto gano. Bien, es sencillo el juego y lo que vamos a rescatar ahora es el manejo de matriz. Bien, si bien en esto está pensado, si se quiere, como para ya ponerle una interfaz de usuario, ¿sí? Vayamos a lo que es el fondo, ¿no? Porque el fondo de esta cuestión tiene sus complejidades y eso es lo que vamos a atacar hoy. ¿Bien? Fíjense en que como primera medida, ¿sí? Cuando yo necesito tener una matriz donde va a ser el tablero del juego, tengo cierta información, ¿sí? En cada posición de esa matriz. ¿Bien? Una información muy importante es en dónde están las bombas, ¿sí? Y ahí inmediatamente también se tiene que desprender la pregunta de cuántas bombas va a tener el juego. Bien, ¿qué opinan ustedes con respecto al tamaño de la matriz y también a la cantidad de bombas, ¿sí? Que uno tendría que definirla, ¿no? Estoy hablando simplemente en el tamaño y en la cantidad, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿A qué suenan? Fíjense en que yo podría tener, no sé, un tablero, ¿sí? De 5 por 5, ¿sí? Supongamos que siempre va a ser cuadrada la cuestión, ¿sí? Un tablero de 5 por 5, un tablero de 10 por 10, un tablero de 20 por 20, ¿bien? Y por otro lado tengo que definir justamente la cantidad de bombas que voy a tener que poner en las posiciones X, Y de ese tablero. Bien, como primera medida, ¿sí? Estas dos cosas, ¿cómo las atacamos? ¿Cómo las piensan? Bien, Gonzalo nos dice que a la cantidad de bombas las tendríamos que definirlas según el tablero, ¿sí? Por ejemplo, si un tablero es de 9 por 9, el mismo contendría 5 bombas. Bien, esto es importante lo que remarca Gonzalo porque si yo tengo, ¿sí? Un tablero de 5 por 5, no podría poner, por ejemplo, 30 bombas porque me estarían sobrando 5 bombas y cualquier movimiento que haga el jugador va a perder. Bien, ¿se entiende eso? Entonces, lo que tendría que hacer es un chequeo, ¿sí? Eso a nivel de implementación. Pero si se quiere a nivel abstracto, ¿cómo lo están imaginando? ¿Se están imaginando una clase? ¿Qué atributos tiene? ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesaría en estos momentos, justamente, que vayamos, eh, que vayamos cocinando. Bien. ¿Cómo se imaginan esta clase? ¿Qué nombre le pondrían a la clase? ¿Sí? ¿Y qué atributos en principio estarían viendo con esta información que tenemos, ¿no?
si quieren activar los micrófonos sería mejor. ¿Sí? Fíjense, Amadeo me dice clase Buscamina. Bien, tiene un nombre adecuado. Y en cuanto a atributos, entienden que, por ejemplo, un atributo tendría que ser algo como la cantidad de bombas. ¿Sí? Entonces yo instancio y le digo la cantidad de bombas que tiene. ¿Sí? ¿Y qué más? Y un atributo tablero, perfecto, que si sigo tu línea, este tablero va a tener va a ser una matriz, ¿bien? Va a ser una matriz cuadrada. Entonces fíjense que vamos a volcar, o lo que vamos a tratar de hacer una implementación en Java, ¿sí? Que me permita ahora tener como atributo un tablero, ¿sí? Un tablero cuadrado, una matriz, ¿sí? Y bueno, por otro lado también saber la cantidad de bombas, ¿bien? Ahora, este tablero que ustedes están pensando, ¿sí? Yo tendría que colocar bombas. ¿Cómo se imaginan en la implementación? ¿Sí? ¿Cómo colocarían las bombas? ¿No? Supongamos que yo le digo tengo una matriz de 5×5, ¿bien? Y quiero poner 3 bombas. Para que no tenga que dibujar mucho, voy a hacer una matriz de 4×4. 1, 2, 3, 4. Bien. 1, 2, 3 y 4. Bien. Supongamos que en esta matriz de 4×4 yo lo que quiero es posicionar 2 bombas. Bien. ¿Alguien me puede decir, ¿sí? A nivel de implementación, ir jugando con la implementación, cómo hacemos para poner 2 bombas? ¿Sí? Fíjense en que en este caso de la captura de este buscaminas, la bomba está acá y justo, bueno, el jugador hizo clic, por eso perdió. Bien. Pero había otra bomba acá y había otra bomba acá. Bien. ¿Alguien me puede decir cómo colocarías las bombas en ese tablero? Supongamos que yo estoy instanciando, ¿no? Tengo la información de la cantidad de bombas y el tamaño del tablero. Bien. Me dice que el tablero es de 4×4 y la cantidad de bombas que yo tengo que poner, bien, es 2. Bien. Yo podría decir, bueno, si tengo 2 bombas, pongo uno acá y pongo uno acá. Bien. Bien. Y si tengo 3 bombas, la pongo acá al lado. Y así sucesivamente, a medida que me van diciendo que tengo que poner más bombas, los voy poniendo uno al lado del otro. ¿Eso tiene sentido? No, ¿verdad? Porque el jugador se va a dar cuenta que yo lo estoy acomodando de manera secuencial, entonces va a ganar bastante fácil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a tener que ir haciendo clic de acá para arriba y listo. Bien, ahí lo que me dice Luis es random en las posiciones de la matriz. Bien, fíjense. Eso suena un poco más lógico porque yo voy a tener esta matriz con ningún elemento, pero sé la cantidad de bombas que tendría que posicionar. Bien, entonces tiro, ¿sí? Valores aleatorios x, y, supongamos que cae acá, y pongo una bomba. Bien, tiro otro valor aleatorios x, y, válidos obviamente, y esa información, ¿sí? Me dice que la bomba la tengo que poner en esta posición. Buenísimo, es aleatorio, entonces el jugador las veces que necesite jugar, yo no voy a estar pendiente en dónde colocar las bombas, sino que me aseguro que esas eh, posiciones se generen de manera aleatorias y chao. Bien, habría que hacer algún chequeo en cuanto a cuando voy asignando estas bombas en una posición aleatoria, o genero 2xy y pongo, genero 2xy y pongo, ¿sí? Más allá de que sea una posición válida. Exactamente, fíjense en que lo que tengo que tener cuidado es que si yo genero una posición xy, ¿sí? Debería chequear donde voy a poner no existe una bomba, porque si no puede pasar
que el juego contenga menos bombas de lo que me pidieron, ¿sí? Por ejemplo, este mismo tablero, en vez de pedirme 2 bombas, me pidieron 3. Bien, bueno, ya puse las 2 primeras. Ahora genero un valor XY para fila y columnas y cae de nuevo acá. Si yo no hago un control, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Voy a poner una bomba acá, voy a sobreescribir la bomba que ya existía. ¿Sí? Ahora mi juego, en vez de tener dos bombas, 3 bombas, va a tener 2. ¿Bien? Entonces fíjense en que eso es un chequeo importante. ¿Bien? Que esa posición XY, que si bien la estoy generando de manera aleatoria, tengo que fijarme que en el elemento ahí no haya nada. Bien, buenísimo, hasta acá todo bien. Fíjense que hasta ahora todo esto suena sencillo, pero bien, eh, veamos lo que tiene un poquito más de complejidad. Bien, para modo ilustrativo voy a poner una bomba acá. Bien, ¿sí? Y fíjense, yo en principio cuando estoy jugando, ¿sí? Yo no veo nada, ¿sí? Yo digo, bueno, hago clic acá y puede haber o no puede haber una bomba, pero en el caso de que no haya nada, ¿sí? Me aparece cierta numeración, ¿sí? Que me da información extra para poder jugar, ¿sí? Esto no es algo solamente aleatorio que yo voy haciendo clic y de suerte gané. ¿Bien? Fíjense que en este caso, ¿sí? Tengo, cuando hice clic en en estas posiciones, ¿sí? Me aparece información que dice 1. En esta me aparece información que es 2, ¿sí? Fíjense que en este caso me dice que es 5 o 3. ¿A qué hace referencia esto? Es que en esta posición, ¿sí? Si no es una bomba, ¿sí? Que no es esto, ¿sí? Me dice cuántas bombas hay alrededor de esta posición. Fíjense en que como me dice 1, significa que en todo el entorno, bien, en todo esto, ¿sí? Hay una bomba, bien. Fíjense en que acá no hay, acá no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y acá, bueno, él puso una banderita como diciendo, bueno, acá está la bomba, ¿bien? ¿Por qué? Porque como es 1, 1, 1, 1, 1, bien, entonces seguramente que acá hay una bomba, ¿bien? Fíjense en un caso un poco más extremos, bien, por ejemplo en esta posición, ¿sí? Si yo voy a ver este entorno, ¿sí? Debería saber que en ese entorno hay 3 bombas, ¿bien? Acá hay una, que es por la cual perdí. Acá está la segunda y seguramente que esta es la tercera, ¿sí? Y fíjense en que esa información es importante porque si esta es una bomba, entonces tiene mucho sentido que estos sean 1, ¿bien? Entonces lo que vamos a estar pensando en nuestro juego es lo siguiente, ¿sí? Tenemos que crear esta matriz que va a ser cuadrada, vamos a tener que saber la cantidad de bombas y ponerlas de manera aleatoria, buenísimo, pero vamos a tener que completar, ¿sí? La información diciendo, bueno, cuántas bombas hay, ¿sí? Alrededor. Bien, acá tenés una bomba, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Bien, bien, sí, ahora como me centré en esta, simplemente dije que todas estas tienen 1. Bien, ahora fíjense, en este, bien, tengo que actualizar ahora todo el entorno para decirle que no tiene 1, que tiene 2. Bien, entonces, esto lo voy a remarcar un poquito más porque esta es la bomba, y lo mismo esto, ¿sí? Y ahora este que tenía 1, ahora tiene 2. Tiene 2, tiene 1, tiene 1, tiene 1. Y fíjense también que lo que tengo que hacer un chequeo es, yo también tengo que ir a ver a todo el entorno de la posición XY, siempre y cuando pueda, ¿no? Porque acá, como estoy en un límite, significa que yo no puedo incrementar un 1 acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa posición ya no es válida. ¿Bien? Entonces fíjense en cómo me va quedando. Y por último, este que da en esta posición tendría que decir que acá hay 1, 1, 1. Bien. Y en el resto, ¿qué valores deberían tener? Bien, 0.
Bien, entonces fíjense, tengo una matriz con valores, ¿sí? Que va a ser cero porque no hay nada alrededor, ¿bien? Lo vamos a simplificar un poquito este juego, no vamos a trabajar con banderas, ¿sí? Ni tampoco con estas cosas, ¿bien? Pero sí nos concentremos, ya tenemos las bombas, ¿sí? Ya sabemos que el resto estaría en cero y fíjense en que eso nos simplifica mucho porque cuando yo posiciono una bomba, después incremento en uno todo su alrededor nada más, ¿sí? Como este es cero, va a pasar a ser uno. Como este era cero, va a pasar a ser uno y así sucesivamente. ¿Bien? Se van dando cuenta cómo es la lógica, ¿no? Ahora, pregunta del millón. La bomba, ¿qué valor debería tener? Bien, me gusta que, por ejemplo, asociemos la bomba con el valor menos uno. ¿Bien? Entonces, si el jugador en algún momento selecciona la posición XY y en esa posición XY es un menos uno, significa que ahí había una bomba y perdió. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, si ya tenemos más o menos esto diseñado, eh, la matriz que yo tendría que implementar en Java, ¿de qué tipo sería? ¿Booleana? ¿Char? Entera. Bien, buenísimo. O sea que estarían pensando algo así, ¿no? Si esto es ya parte de la implementación, sería, ¿no? La clase creo que la definieron como buscaminas. Perfecto. Voy a tener int, una matriz, ¿sí? Que va a ser el tablero. ¿Bien? Simplemente eso, porque después adentro yo voy a poner valores menos 1 para donde están las bombas, cero, y no hay problema porque como es un tipo simple y es de tipo entero, se inicializan todos los elementos en cero, así que ya es un problema resuelto, ¿sí? Y después, a medida que voy posicionando la bomba, o sea, colocando un menos uno en la posición IJ, ¿sí? Tengo que actualizar ese entorno. ¿Bien? ¿Quedó claro, no? ¿Alguna duda? Esto nosotros lo que estamos haciendo, bien, ahí te contesto. Lo que nosotros estamos haciendo es el esqueleto, bien, que nos va a servir justamente para resolver el juego del buscamina, bien. Y bueno, después lo que se puede hacer es una implementación, mientras que no gane ninguno o que pierdan, porque encuentro una mina, ¿sí? Le voy pidiendo por consola un valor XY y voy dando vuelta, ¿bien? Nosotros solamente hoy vamos a hacer la estructura del juego. ¿Por qué? Porque después más adelante nos va a tocar ver interfaz de usuario. Entonces ahí ya vamos a crear una matriz de botones y lo vamos a asociar a esta estructura. Entonces fíjense en que está bueno porque estamos, si se quiere, dividiendo este problema, que es un juego que en su momento fue muy divertido, ¿bien? En dos. Toda la lógica del juego que va a estar definido en la clase y después una clase específica, ¿sí? Que va a ser la interfaz que se va a conectar con la clase. ¿Bien? Profe, en ese caso, como dijo de la inicialización, bien, lo que decía es que como estoy definiendo un atributo que es del tipo int, cuando yo haga la instanciación, cuando le diga vos sos int y la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿sí? Cuando le defina eso, los valores que va a tener en las posiciones, en todas las posiciones de mi matriz, van a comenzar en cero, inicializan en cero. Bien, porque es un tipo simple. Así cuando, por ejemplo, si lo definía como un string, ¿sí? Lo que me ponía una cadena vacía en cada
y si es un objeto de una clase, ¿sí? Cada elemento inicializa en el null. ¿Bien? Eso más o menos simplemente siempre es lo mismo. Bien. Bien. Ahí le mandé el código. Ahora nos pasemos, ¿sí? Nos pasemos al código compartido. Bien. Por ahora solamente tienen para ver, ¿sí? Y bueno, yo fui un poquito más aburrido, le puse eh, la definición como public class juego, pero está bien que sea buscamina, ¿sí? Si quieren lo cambiamos. Buscamina, vamos a tener que cambiar acá. Bien, definí un tablero, bien, que es un int y está definido como una matriz, bien. Y como un segundo atributo, bien, que es las bombas que va a tener ese tablero, bien. Ya vamos a ver por qué es importante tenerlo, ¿no? Pero a ver, ¿por qué hace falta que nosotros tengamos un atributo que es la cantidad de bombas? Bombas hace referencia a eso, ¿no? La cantidad de bombas que tiene el tablero. ¿Hace falta? Hace falta porque después, a medida que el usuario vaya liberando posiciones X, Y, ¿sí? Si la cantidad de posiciones que le queda de movimientos en el tablero es la cantidad de bombas, ya ganó, ¿sí? Porque en los casilleros quedaron solamente bombas. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Cómo instanciamos? ¿Sí? ¿Qué iría en la instanciación de este juego? Bien. Iría this.tablero es igual a ¿qué? New int. Bien. ¿Y cómo sé yo qué tamaño tiene el tablero? Lo único que habíamos dicho que el tablero iba a ser un tablero cuadrado, ¿sí? Por lo tanto la cantidad de filas y la cantidad de columnas son iguales. ¿Y de dónde saco esa información? Me voy un cachito a la plataforma para ver quién me responde. Exactamente, se lo pasamos por parámetros. Bien, entonces puedo decir tamaño que va a ser un int. Bien. ¿Sí? El tamaño, como es cuadrado, es tan por tan. Bien. Y ay, se desconectó. Ahí estoy de nuevo. Y como segundo tengo que saber la cantidad de bombas. Bien. Bombas es igual a que, bueno, a bombas que me pasen por parámetros. Bombas. Bien. Buenísimo. ¿Sí? ¿He terminado de hacer de implementar el constructor o está faltando algo? Ya sé el tamaño de mi tablero, está todo inicializado en 0 y sé la cantidad de bombas. Termino el constructor. ¿Bien? ¿Está bien así o está faltando algo? Bien, me voy a la plataforma a ver qué están respondiendo. Una clase de bombas.
En principio íbamos a resolverlo todo con int, ¿no? Porque si no debería ser algo un poco más complejo. Habíamos quedado que las bombas las íbamos a representar con -1. Porque 0 es que significa que en mi entorno no hay ninguna bomba. 1, 2, 3 para adelante ya son la cantidad de bombas. Bien, entonces si -1 es una bomba, entonces y sé la cantidad de bombas que tengo que poner, ¿qué está faltando? A ver, ¿qué están diciendo? Sí, exactamente. También Cristina dice que habría que verificar que la cantidad de bombas no supere el tamaño, ¿sí? Exactamente, eso habría que chequear. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces, como para que no sea tan tedioso y no ensuciemos tanto el código, ¿sí? Vamos a dejar un comentario, chequear cantidad de bombas, ¿sí? Y nos centremos en que lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que es justamente inicializar este tablero, porque hasta ahora tenemos un tablero cuadrado y tenemos que sabemos la cantidad de bombas, pero nos está faltando justamente posicionar las bombas en posiciones aleatorias y después justamente como sería actualizar su entorno. Bien, como para que el constructor sea un poquito limpio en cuanto a código, yo puedo hacer esto public void, bien, inicializar tablero, bien, donde acá voy a hacer la carga de la información, ¿sí? Y acá en el constructor simplemente digo inicializar tablero. ¿Se puede hacer eso? Bien, volviendo a la cantidad de bombas y el tamaño del tablero, Gonzalo me dice, yo diría que no supere un cuarto de tablero. Eso está bueno porque después, si nosotros los pensamos en una interfaz de usuario, yo podría tener buscaminas, nivel fácil, intermedio y difícil. Entonces, a medida que va incrementando la complejidad del juego, también le meto más bombas. Entonces, fíjense en que eso está bueno, ¿no? Bien, más o menos todos están de acuerdo que eso se puede hacer y efectivamente sí se puede hacer. Bien, estoy, ¿sí? Acá. Bien. A ver, hago una pregunta. Si no, alguien quiere hacer la implementación del método, o sea, lo único que quiero es que genere una posición válida nada más. Bien, no quiero que haga todo. ¿Alguien se anima? Quiero que me genere un X y un Y válido, ¿sí? Y después vamos a continuar. Bien, estoy en la plataforma, lancé una encuesta que dice sí o no, ¿sí? Lo único que quiero es que escriban el código donde genero un número aleatorio en que sea válido en la matriz, ¿sí? Como para que después yo en esa posición fila columna ponga una bomba. Bien, bien, ahí hay un buenísimo. Tenemos un Cobra Kai que es Luis Amadeo y casi Kai, ¿no? Porque es Cari. Buenísimo. Estamos de nuevo en el código y si te animás, bueno, sí, Luis Amadeo, lo que necesito es lo siguiente, ¿bien?
En inicializar tablero, escribe el código para generar, ¿sí?, posiciones que van a ser, o sea, un X y un Y, ¿sí?, que sea válido para moverme en la matriz. Bien, pues yo voy a generar un X y un Y y después en esa posición, o sea, en el tablero XY, ¿sí?, yo pongo una bomba. Bien. A ver. Bien, bien, no importa. Lo vamos haciendo. ¿Sí? Fíjense, voy a definir un X, ¿sí?, y yo necesito que sea un valor válido entre 0 y tam, básicamente, ¿no?, que es el tamaño. Bien, ¿cómo hago eso? Puedo decir mat.random, ¿sí?, por, ¿sí?, el mat.random me da un valor entre 0 y 1. Pues como yo necesito entre 0 y el tam, ¿cómo sé el tamaño del tablero? Es this.tablero. ¿Qué? Length, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para saber el tamaño es length. ¿Ok? Fíjense que en este caso es sencillo, ¿sí?, no hay ninguna cosa extraña. ¿Sí? Y tengo una posición. Ahora, lo bueno que como la matriz es cuadrada, esto me va a servir a mí, ¿sí?, también, tanto para fila como para columna, ¿bien? En los dos casos. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es this.tablero en la posición x y es igual a -1. Bien, ¿eso se puede hacer? Se puede hacer, pero como habíamos dicho, yo, como estoy generando número aleatorio, puedo generar dos posiciones que sean iguales, por lo tanto voy a estar pisando una bomba, ¿sí? En una posición XY voy a tener -1 y después cuando vuelva a generar voy a volver a poner un -1 en la misma posición. Perdí una bomba. ¿Bien? ¿Y esta cuántas veces lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer la cantidad de bombas. ¿Bien? Por lo tanto, ¿sí?, lo que podría hacer es un while. ¿Bien? Un while, mientras que pase algo, ¿sí?, genero posiciones, ¿sí?, pregunto si en el tablero, en la posición X, Y, es distinto de 0, perdón, distinto de -1, significa que ahí no hay una bomba, entonces sí asigno una bomba. ¿Bien? Bien. Fíjense, y me está faltando acá un while. Ok. Bien. Acá queda medio raro. ¿Qué quedó acá? Bien. Voy a poner acá afuera, como para no siempre estar inicializándolo, X igual a 0, int y es igual a... No, esto no hace falta. X e Y. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Perfecto, bien. Esto, sí, tiene que ir un casteo, pero un casteo con el int.
¿sí? Porque recordemos que son posiciones y yo no le puedo decir en la posición 1,2. ¿Bien? Y ahí va a estar casteado. ¿Bien? Ahora sí. Tiene, tiene bastante pinta, ¿no? ¿Sí? Por lo menos los que están dentro del while, fíjense, genero una posición para X, genero una posición para Y, pregunto en el tablero si en esa posición X, Y no hay una bomba, ¿sí? Significa que hay un cero, ¿sí? Eh, entonces en esa posición coloco la bomba. ¿Bien? Ahora, ¿hace falta el while? Sí, porque yo no tengo que colocar una sola bomba, tengo que colocar esta cantidad de bombas. ¿Bien? Ahora, este método solo pone una sola bomba en tablero. En realidad, bueno, hay que completar ese while, ¿no? Y esa es la pregunta. ¿Alguien se anima a completar el while? El while. Estoy en la plataforma. Eh, ¿Alguien se anima a completar el while? Bien, bueno, a ver, publicamos. Eh, Barrios, ¿te animás? Ezequiel Barrios. Bien. Esa María siempre hace lo mismo. Muy bien, María. Así tiene que ser. Mira, ¿qué opinan con respecto a eso? ¿No? Que yo vaya descontando eh, el valor de un atributo. ¿Sí? De repente, cuando vaya a jugar, no voy a recordar la cantidad de bombas que tengo en el tablero, por lo tanto voy a tener que ir a recorrer, ¿sí? Para contarla de nuevo. ¿Bien? Como para que eso no pase, ¿qué harían? Claro, ahí está. David pone i igual a cero y va a ser directamente una pregunta que me diga si el i es menor. Si el i es menor que la cantidad de bombas, significa que tengo que seguir insertando. ¿Bien? Exactamente. Y ahora cuando ya logré poner, ¿sí? Logré colocar una bomba en la posición válida XY, ¿sí? Incremento ese contador I en 1. Perfecto. Buenísimo, chicos. ¿Sí? Lo único que logré hasta ahora es, tengo mi tablero cuadrado, sé la cantidad de bombas, es un atributo que no perdí todavía el valor, ¿sí? Y estoy generando posiciones X y Y donde voy a ir colocando la bomba. ¿Bien? También, sí. No, no, no. No, no habría problema. Bueno, en realidad está buena la pregunta. ¿Podría ser un for? ¿Qué opinan el resto? Tendrías que usar un while, porque necesitas generar una posición válida. Y en un random no te lo asegurás. Capaz que sí, pero te puede dar la casualidad que no. ¿Sí? Fíjate que si vos decís, bueno, recorro cantidad de bombas, bien, genero X y en la primera iteración no hay problema, puse la bomba sin ningún problema. Ahora en la segunda yo lo puedo pisotear ese valor. ¿Sí? Entonces yo genero un X y, pero no estoy seguro si en esa posición lo pude meter o no. ¿Sí? Entonces vas a tener un poquito más de trabajo porque vas a tener un for y vas a tener un while adentro que te genere una posición válida. Bien, buenísimo. Entonces hasta ahora lo que
estamos teniendo, siguiendo lo que nosotros habíamos planteado al principio, ese bosquejo, ¿sí? Ya tenemos el tablero cuadrado, tenemos todos los elementos en ceros, ahora estamos generando posiciones x, y, ¿bien? Y estoy poniendo un valor -1. Ahí, inmediatamente, cuando yo logro posicionar una bomba, me debería asegurar lo que actualizar el entorno, ¿sí? O sea, incrementar en 1 el entorno, ¿bien? ¿Se entiende eso? Como para, yo sé en qué posición lo puse, entonces incremento en 1 todo el entorno, o sea que me tengo que parar en la posición que estaría por arriba, ¿sí? En diagonal, en arriba y en diagonal derecha, y así también para cada uno de las posiciones, ¿bien? ¿Cómo harían esa parte? Así como nosotros estamos inicializando un tablero, ¿sí? Estamos llamando un método, yo lo que podría hacer es, como logré poner una bomba, ahora voy a incrementar mi entorno. Bien, como yo necesito incrementar un entorno, me aseguro de saber cuál es la posición en donde yo estoy parado, o sea, la posición donde dejé la bomba. Bien, por lo tanto me voy a llevar a mi método esa posición xy. Bien, definamos otro método que va a ser public void, ¿sí? Y lo llamé inc entorno. ¿El nombre está feliz o prefieren otro? In x, in y. Bien, fíjense, ¿cuántos elementos en lo mejor de los casos tendría que actualizar? Son 8, ¿verdad? Porque el centro no lo tengo que tener en cuenta, porque, o sea, justamente el xy, ¿bien? Porque ahí es donde está la bomba, ahí yo no tengo que decir +1, ¿sí? Ahí se tiene que quedar en -1, ¿bien? Vayamos un cachito a la plataforma, así escribo un poco. Fíjense en que esto que es actualizar el entorno, ¿sí? Suena que es bastante fácil, ¿bien? Pero vamos a ver que tiene algunas complicaciones. Bien, esto no tengamos en cuenta, ¿sí? Esto no, bien. Bien, tengo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Si en el mejor de los casos, ¿sí? Yo coloqué una bomba acá, ¿sí? Fíjense en que yo cuento con estos 8 lugares, ¿no? Esta es la bomba. Bien. Eh, a ver, esperen, voy a leer. Exactamente. Veamos el caso más sencillo, porque yo voy a estar parado acá. ¿Y cuántos elementos tengo que actualizar? Exactamente, bueno, 8, ¿no? O por lo menos tengo que revisar. Bien, que es, si esta es la posición x, y, tengo que revisar la posición cuál. X menos y menos y. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque es justamente el que está en diagonal. Para actualizar este es x menos perdón, este es, ¿qué valor es? Este no es x menos 1 y menos 1, ¿no? Exactamente. Este es x menos 1
y y, porque la columna no cambia. ¿Sí? Recordemos que siempre el X está haciendo referencia a la fila. ¿Bien? Y en este caso es X más 1, perdón, X menos 1 y Y más 1. ¿Bien? Entonces, en este caso simplemente es X menos 1, Y menos 1, X menos 1, Y, ¿sí? X más 1, ¿sí? Siempre es restándole 1 o sumándole 1. ¿Bien? Ahora, en este caso particular, ¿sí? Yo ya no tengo ese X menos 1, Y menos 1, porque ya no es una posición válida. Lo mismo me va a pasar si estoy parado en esta posición cuando quiera ir a actualizar a los que están arriba. ¿Sí? Entonces tengo que tener cuidado con eso. ¿Bien? Entonces, para poder trabajar con un radio, ¿sí? Que me permita a mí justamente tener ese control, ¿sí? Lo que vamos a hacer es definir ciertos índices. ¿Bien? Tengo, por ejemplo, dónde me voy a mover con las X. ¿Bien? Con las X, en principio me voy a mover con X menos 1. ¿Bien? Siempre y cuando, ¿sí? El X menos 1, ¿sí? ¿Sí? Porque imagínense que estoy parado justo en el borde, ¿sí? Que es el borde 0, 0. Ahí puse la bomba. ¿Bien? Si yo le digo X menos 1, lo que le estoy diciendo es 0 menos 1 es un valor negativo, menos 1. ¿Bien? Entonces no es un valor válido. ¿Ok? Entonces lo que voy a decir es, o es X menos 1 o mat.max de X menos 1 o quién, o 0. ¿Sí? Estoy diciendo el máximo entre X menos 1, o sea, el valor de la fila, ¿sí? Menos 1, o el 0. ¿Por qué? Porque si ese valor, si está en esquina, me va a quedar negativo, entonces vos elegís el máximo. ¿Cuál es el máximo? Va a ser el valor, o va a ser, en el peor de los casos, el 0. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Me voy en cachita a la plataforma. ¿Se entiende eso? Estoy creando un índice, ¿sí? Que yo después voy a hacer un for, movete de acá hasta acá, ¿sí? Con las filas. Y después otro índice que le diga con las columnas, movete desde acá hasta acá, ¿sí? Para que después internamente simplemente vaya actualizando. ¿Ya? Como tengo que hacer sí o sí el chequeo, entonces ya con esta me quedo asegurado que no voy a tener un problema de ir a una posición que no sea válida, ¿no? Por ejemplo, ese caso extremo, que yo esté parado en la primera fila, ¿bien? Porque no existe la fila menos 1, ¿sí? La primera fila es la 0, ¿sí? Y nada más. ¿Bien? ¿Qué más necesitamos? Voy a hacer lo mismo ahora también para el I. ¿Sí? In y I va a ser mat.max entre I menos 1 y 0. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en realidad yo necesito un doble for, que vaya el X, que vaya de menos 1 hasta más 1, y el Y que también vaya desde I menos 1 hasta I más 1. Pero como en el medio puede haber esos problemas de los bordes, entonces los solucionamos así. ¿Sí? Las columnas también, si estoy parado,
¿sí? En la primera columna, ¿sí? También puedo tener un negativo, por lo tanto el mínimo, ¿sí? La posición va a ser el máximo entre i-1 y 0. ¿Y hasta dónde tengo que avanzar? Tengo que avanzar, por ejemplo, en el caso del ix, hasta el i+1. ¿Sí? Pero el i+1 también puede tener problemas. Bien, entonces veamos cómo se lo resuelve. Int, no sé, lo llamemos ahí. Int f, ¿sí? ¿Por qué son los nombres? Es el inicio de x, el fin de x, ¿sí? El fin de las columnas, de las filas, perdón. ¿Sí? Yo podría decir simplemente, ¿sí? X+1, pero si estoy parado, ¿sí? En la última fila voy a tener un exceso. ¿Bien? Si estoy parado en la fila 5, que es la última, ¿sí? Yo le digo fila 5 más 1, 6, listo, Java me va a tirar un error. ¿Sí? Entonces, acá, a diferencia de pararme en los primeros elementos, ¿sí? Tendría que decir mat.min entre quién, entre x+1 o quién, el tamaño máximo del tablero, pero como el tamaño máximo del tablero es cuadrado, entonces le digo this.tablero.length. Bien, y lo mismo copio para el final de i. El final de i es i+1, ¿sí? O el máximo del tablero. Bien, ¿por qué hice todo esto? Porque estos índices me van a servir justamente para lo siguiente. Yo voy a decir for in i que vaya desde dónde hasta dónde, que empiece en el inicio de x, ¿sí? Y que vaya hasta menor ¿sí? O igual que f, el fin. ¿Y qué más? Y más. ¿Bien? Lo mismo, pero para ahora para la j. Pero j se va a mover desde inicio de i hasta fin de i. Y este es j. Dentro de este ciclo, ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer algo así como, a ver, this.tablero posición i j más. ¿Qué opinan? Me voy a la plataforma. ¿Sí? Fíjense, en Gonzalo dice, hay que chequear, ¿sí? Que en esa posición IJ no haya una bomba, exactamente, ¿no? Porque si yo estoy parado, ¿sí? Supongamos, ¿no? En este caso, estoy en la plataforma, chicos. ¿Bien? Antes coloqué una bomba acá. ¿Bien? Significa que tengo -1. ¿Bien? Coloco una bomba acá, entonces sumo 1. Sumo 1 y sumo 1 en la bomba. ¿Sí? Significa que antes tenía -1, pero ahora tiene 0. ¿Por qué? Porque como lo actualicé en 1, ¿sí? Perdí una bomba. ¿Sí? Y otra cosa es, yo estoy parado acá y estoy recorriendo así. Esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, esto y esto. ¿Qué tengo que chequear? Que no esté parado justamente en la posición del medio. ¿Sí? Porque si ya puse una bomba ahí y actualizo en 1, también la voy a perder. Entonces es un doble chequeo. Que no esté parado en esta posición o que donde voy a incrementar no haya una bomba. ¿Se entiende?
Bien, esto ya lo habíamos visto la otra vez, el máximo, ¿sí? El map.max, ¿sí? Retorna el valor máximo entre los dos parámetros, ¿no? Si yo le pongo 5 y 7, el map.max, ¿sí? Esto me va a devolver 7, ¿sí? Siempre es el máximo entre las dos cosas, ¿sí? Y el mínimo es, en este caso, devolvería 5. Pero siempre es o es uno o es el otro. Es una funcióncita bastante simple. Bien. Entonces, ¿alguien se anima a completar lo que falta? Chequemos que esto está bien. Simplemente que antes de hacer la actualización hay que preguntar algo. Bien. ¿Sí? ¿Alguien se anima a completar eso? Gustavo, ¿te animás? Gustavo Mercado. Bien. ¿Y qué más? En realidad no es un I, es un O, ¿no? Que el tablero en la posición IJ sea diferente a una bomba o, ahí lo pongo yo, mira, ahí está. O que no esté parado justamente en la posición XY, ¿no? Es más, si querés hacerlo afuera, para que no se complique. Y es distinto ¿de quién? De X, ¿no? Este es de X y este es de Y. El otro Y. Ahí está. Que son originales, que ahí es donde vos pusiste la bomba. ¿Bien? Que esto o que no pase esto, ¿no? Bien, en esos dos casos sí incremento en uno lo que está en el tablero. Bien, ¿alguna duda? Bien, para completar esto entonces, ¿alguien se anima a hacer el toString? El toString simplemente va a ser la cadena que me devuelva ese formato, ¿no? Que sea 0, 1, 2, 3 para arriba o -1 en el caso de bomba. Que quede formateadito así. ¿Alguien se anima? Vamos chicos, así ya cerramos. No, fíjate lo que te dice, ¿no? Es, fíjate lo que te dice. Si en el tablero en la posición IJ no hay una bomba, bien. Eh, sí, está bien, está bien. Para que no haya problema, ¿sí? Sí.
Sí, esto no sé si Java lo va a entender, ¿sí? Lo hagamos un poquito más feo. Sí, si en esa posición no hay bomba y además el I es diferente del X y el J es diferente del I, bien. Bien. Si en esa posición del tablero IJ no hay una bomba, entonces chequeo si esa posición IJ no es la que yo justamente acabo de poner una bomba. Aunque ya tiene -1, ¿no? No haría falta. No, chicos, esto no hace falta. ¿Hace falta o no hace falta? Porque como en la posición X y era donde yo acabo de poner una bomba, ya hay -1. Entonces cuando yo diga en la posición IJ es diferente de -1, no te va a decir. Entonces no va a actualizar. Ya está. A mí me gustó más el poder. Perfecto. Fíjense en que Rodríguez entonces está seteando una cadena, le está dando la forma. Bien. Profe, ¿el examen es el lunes? Hay En ¿cómo se llama? En el cronograma que pasaron, dice que es el lunes 14. y el lunes ya es 14. Ah, sí. Sí, sí, chicos. El lunes es el examen. Dato nuevo de cómo va a ser. Bueno, después le digo. Ok. No estoy grabando. A las 18 horas. Carlito no está conectado, ¿no? Bien, fíjense que ahí Rodríguez está completando, simplemente está haciendo un recorrido, ¿sí? Está formateándolo y retorna a la cadena. Bien. Finalmente en el método main, ¿sí? Que ya está escrito, ¿sí? Es buscamina, que es un tablero de 5 por 5 y tiene 3 bombas. Bien. Si corren esto, se debería ver en la consola cómo ha quedado seteado. Entonces fíjense en si realmente está bien, ¿sí? Quedaron actualizados los valores, ¿no? Esto los descargan, ¿sí? Lo prueban en su computadora. No, dice Buscamina. Ya lo cambié.
Bueno, chicos, fíjense en que el concepto de lo que es matrices es bastante sencillo porque es lo que ustedes ya conocen como programadores, ¿bien? Entonces la complejidad siempre es en lo cómo yo vuelco lo que sé, ¿sí? En, en un problema determinado. En este caso era el de Buscamina, por lo tanto el esfuerzo estaba justamente en inicializar ese tablero, ¿bien? Porque tengo que saber dónde voy a poner las bombas, actualizar el entorno, ¿bien? Para que quede todo con información para que el jugador le sirva, ¿no? Para que tenga alguna chance de ganar y no sea totalmente aleatorio. Así que bueno, espero que haya quedado todo claro, ¿bien? Profe, no sé si estoy un poco confundido. En el tablero Len, suponga que la matriz es de 3 por 3. El tablero Len nos devolvería un 3. Sí. Sin embargo, la última casilla de arriba a la derecha sería la casilla 12, ¿no? ¿En dónde, perdón? ¿Me lo puedes marcar? No, no, digo, o sea, suponiendo que es una matriz 3 por 3, Sí. la última casilla de arriba a la derecha sería la casilla, Sí, sí, sí. Sería, pero, las posiciones serían 0, 1 y 2. claro, y, y acá no sería el final de X, no tendría que devolver istablero.len -1 porque abajo lo recorre hasta que es igual, digamos. En donde acá cuando creo un X. Incrementa entorno, acá abajo, incrementa entorno cuando Sí. define el final, define que el final sería istablero len, en el ejemplo que les mandé, ahí nos devolvería un 3 que no. Eh, un tablero.lens. Sin Sí. embargo, tendría que llegar únicamente hasta el 2. No nos puede devolver un 3 porque la casilla 3 no existe, digamos. Está bien, sí. Sí, está bien lo que decís. O se cambia No, ahí no, o no, se no, no. cambia directamente en el for, que no, porque en el for es que lo pone que llegue hasta que es No, igual. no, directamente acá tenés razón. ¿Sí? Fíjense lo que él dice es, el length me va a decir tamaño, ¿sí? 5 por 5. Entonces el último valor válido no es el 5 sino que es el cuadro, porque comienza de 0 a 4. Bien, ahí le agregué, ¿sí? Que es el tamaño del tablero, y como es cuadrado, entonces utilizo el mismo length -1. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda? Me voy a la plataforma. Bien, Gonzalo, ahora sí, ¿no? ¿Por qué hacemos la doble comparación? O sea, directamente eso ya lo borramos y dejamos que si en esa posición hay una bomba no hacemos nada. Y chao. Con eso nos alcanza. Bien. ¿Alguna duda? Recordemos que después vamos a estar repasando de nuevo esto, pero ya le vamos a dar un formato ya con interfaz de usuario, ¿bien? Así como lo hicimos con el TTT, bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Así para que los que están más avanzados lo quieren haciendo también lo pueden ir implementando. Bien chicos, ¿alguna duda? Que no sea del examen. Bien. Bueno chicos, hasta acá entonces la clase. Fíjense que el proyecto está bastante lindo en cuanto a los ejercicios. Así que bueno,